En la clase de hoy hablaremos sobre los conceptos de validez, precisión y confiabilidad. En las ciencias sociales es muy difícil obtener medidas directas de los conceptos utilizados. Los conceptos son muy abstractos, como por ejemplo poder, democracia, cooperación internacional, y no pueden ser cuantificados o medidos con la misma facilidad que otro tipo de conceptos, como longitud, peso, en las ciencias duras, por poner estos ejemplos. Entonces tenemos que usar indicadores que corresponden solo indirectamente a los conceptos que representan. Rafael Calduch Cervera nos dice en su artículo sobre índices en relaciones internacionales que justamente cuando habla del índice de desarrollo humano se han encontrado los mayores obstáculos en la determinación de indicadores sociopolíticos, demostrando que la verdadera barrera metodológica, la verdadera dificultad metodológica, surge en la formulación de las definiciones operativas a partir de los conceptos teóricos utilizados. Existe esa dificultad, entonces debemos tener precaución que los indicadores deben ser válidos. Y validez es el término que empleamos para expresar en qué grado corresponden nuestras medidas o nuestro modo de medir, que es lo mismo, a los conceptos que deben reflejar. La medida entonces tiene que ser apropiada y completa. Si, por ejemplo, nos interesa comparar la calidad de los servicios educativos de diferentes ciudades, podríamos pensar en utilizar el número de profesores en las escuelas como un indicador de la calidad de estos servicios. Pero esta medida o esta forma de medir sería inapropiada, porque el número absoluto de profesores de un sistema escolar está determinado por el número de estudiantes y la magnitud de la ciudad, y probablemente tendrá poco que ver con la calidad de la enseñanza. Tendríamos que usar, en cambio, la proporción entre el número de estudiantes y el de profesores como indicador de los servicios educativos, como indicador de la calidad de los servicios educativos. Tendríamos así una medida más apropiada, pues se reducirían o eliminarían las diferencias relacionadas con la magnitud de la ciudad, con el tamaño de la ciudad. De todas maneras, esta medida seguiría siendo incompleta, porque la enseñanza requiere más que profesores, exige edificios escolares, libros, medios docentes auxiliares, etc. Si consideramos cualquiera de estos factores por sí solo, lo más probable es que tengamos una falsa impresión sobre la calidad de los servicios educativos, porque un sistema escolar puede tener una buena proporción alumnos-profesor, pero en el mismo momento disponer de pocos medios o insuficientes materiales de estudio, etc. Si hemos de alcanzar la validez, dicen los metodólogos, deberemos entonces esforzarnos por construir medidas que sean a la vez apropiadas y completas. Este tipo de validez es lo que llamamos validez de constructo. Constructo significa construcción teórica, o sea que hablamos de validez de constructo. Esto implica que el indicador corresponda a lo que quiero medir, y esto depende del proceso de operacionalización, lo que hemos visto en las clases anteriores. La concordancia entre el indicador y lo que quiero medir la vamos a encontrar si realizamos correctamente el proceso de operacionalización. También podemos hablar de validez interna y de validez externa. La validez interna refiere a la posibilidad de establecer relaciones causales entre las variables independiente y la variable dependiente, al haber eliminado o controlado explicaciones alternativas. Y la validez externa refiere a la posibilidad de generalizar los resultados de una investigación a la población de referencia en el mismo contexto y tiempo.
La precisión, el segundo de los conceptos de esta clase, dependerá del tipo de medición que utilicemos, o lo que es lo mismo, de los niveles de medición. Se espera, para lograr una mayor precisión, que siempre usemos el mayor nivel posible de medición, y nos estamos refiriendo a los niveles nominal, ordinal, intervalar, que vimos en las clases anteriores. Recuerden que el siguiente nivel incluye siempre al anterior. El ordinal incluye al nominal, el intervalar incluye al ordinal y al nominal. Veamos un ejemplo de precisión según el nivel que estemos utilizando. Por ejemplo, si en una investigación nos interesa conocer si existe apoyo a la integración regional en determinado grupo de personas o sujetos, la variable objeto de estudio sería en este caso el apoyo a la integración, utilizado como un indicador. Para medirlo tendríamos entonces 3 posibles niveles de medición. En una primera posibilidad podríamos medir con el nivel nominal y preguntaríamos entonces, ¿apoya usted al proceso de integración regional? Con 2 posibles respuestas, sí y no. Obtendríamos así una escala nominal, simplemente para nombrar la posición de cada uno de los entrevistados. En una segunda posibilidad podríamos medir lo mismo, pero con una escala de medición de tipo ordinal. Y podríamos entonces preguntar, ¿usted se considera nada integracionista, poco integracionista, bastante integracionista y muy integracionista? Obtendríamos así un orden en las respuestas, una jerarquía, pero sin conocer todavía qué diferencia, qué intervalo hay entre una posición y la otra. En la tercera posibilidad podríamos aplicar una escala de medición intervalar o de razón. Entonces construiríamos una escala de 0 a 10, donde 0 significa ser nada integracionista y 10 significa ser muy integracionista. Entonces le preguntaríamos a las personas encuestadas dónde se situarían. ¿Dónde se situaría usted? Y el encuestado podría entonces elegir un número de acuerdo a su propia calificación. Así obtendríamos, además de nombrar una posición, además de ordenar y obtener una jerarquía, ordenaríamos conociendo el intervalo entre una posición y la otra. En este contexto podemos utilizar 2 definiciones de errores. El error aleatorio es la diferencia entre una medición y la media de todas las mediciones. Debemos lograr la menor distancia posible entre esas 2 medidas. Para lograrlo, el método es incrementar el tamaño de la muestra. Y bueno, sobre la muestra hablaremos en la unidad siguiente. La segunda definición que estamos manejando en esta clase es el error sistémico, que es la diferencia entre una medición y el verdadero valor. Si acortamos esa distancia, nos acercamos a la exactitud. Para ello debemos controlar los sesgos o lo que es lo mismo, los desvíos de selección y de medición. El tercer concepto es la confiabilidad y tiene que ver con la posibilidad de encontrar resultados semejantes o iguales bajo condiciones semejantes en mediciones sucesivas. Vuelvo a medir y el resultado es el mismo. Por ejemplo, si mido el nivel de riqueza de los países con estadísticas sobre materias primas, tecnologías disponibles, etc., la medición será confiable si al hacerla repetidas veces llegamos al mismo resultado. Una medición no es confiable, por ejemplo, si no cumple con los requisitos de exclusividad y exhaustividad, porque nos lleva así a una información sesgada, con desvíos. Veamos un ejemplo. Este ejemplo es muy utilizado y es el ejemplo de tiro al blanco para hablar de validez y de confiabilidad. Una medición sería confiable pero no válida cuando mide siempre igual, pero no estaría midiendo lo que quiero medir.
Entonces, haciendo una comparación con el tiro al blanco, las flechas caerían todas en el mismo sitio o muy cercanas entre sí, pero lejos del centro. Es una metáfora. En esta misma metáfora podríamos afirmar que una medición sería válida pero no confiable cuando por falta de precisión no mide con la exactitud adecuada. Entonces las flechas caerían relativamente cerca del centro pero sin dar en el blanco. Por último, entonces, y para concluir, podemos afirmar que lo que debemos lograr en las investigaciones científicas son mediciones válidas y confiables.